Javier Reyes siempre se había considerado un hombre que controlaba la situación. A los 40 años, era director general de la empresa Status Pro, lo que significaba ingresos estables y respeto en los círculos empresariales. Todo iba según lo planeado. Había construido su negocio, superado crisis, sobrevivido a los ataques de la competencia y salido victorioso. Sabía cómo calcular riesgos, analizar a las personas y tomar decisiones difíciles. Pero aquella mañana de mayo, cuando entró en su espacioso despacho, todo su mundo se derrumbó en cuestión de segundo. Sobre la mesa había una hoja de cuaderno cuadriculada, arrancada de una libreta escolar. Unas letras torpes, escritas con un bolígrafo azul, formaban unas líneas cortas que lo golpearon más fuerte que cualquier otro revés en su vida. ¿Por qué todos los hombres sois tan ciegos? Estos documentos los saqué del bolso de tu amante. Javier se quedó helado. El sudor le perlaba la frente. Se le durmieron los dedos. Se dejó caer lentamente en su sillón, sin apartar la vista de la nota. Junto a ella había varias hojas, cuidadosamente unidas con un clip. Las cogió con manos temblorosas y empezó a leer. El primer documento era un contrato interno de suministro entre la empresa Grandline y uno de sus principales fabricantes. El segundo, un informe analítico sobre la estrategia de desarrollo de la competencia para el próximo trimestre. El tercero, una lista de clientes potenciales con las condiciones de los acuerdos. El cuarto, un informe financiero con cálculos de pérdidas y ganancia. El quinto, correspondencia interna entre los jefes de departamento de Grandline sobre sus planes para conquistar el mercado. Todos eran materiales a los que solo tenían acceso los altos directivos de Grandline, el principal competidor de Status Pro. Y en cada hoja figuraba una firma, Elena Suárez, secretaria del Departamento de Desarrollo. Elena, su Elena. La mujer a la que había contratado hacía 3 meses para sustituir a su esposa, que se había tomado la baja por maternidad. La mujer con la que había iniciado una aventura apenas 2 semanas después de su llegada a la oficina. La mujer que lo miraba con sus enormes ojos verdes y le decía que era el único hombre que la entendía. Javier le dio la vuelta a la última hoja y vio otra línea, escrita con la misma caligrafía infantil. Papá, si vuelves a hacer algo malo, se lo contaré todo a mamá. Vera. Su hija de 14 años. Cerró los ojos e intentó pensar febrilmente. ¿Cómo se había enterado? ¿Cuándo? ¿Qué había visto? Miles de preguntas se agolpaban en su cabeza, pero una era la principal: ¿qué hacer ahora? Javier intentó reconstruir la cronología de los hechos. Hace 3 meses, su esposa, Sofía, que había sido su secretaria personal durante 10 años, se tomó primero unas vacaciones y luego la baja por maternidad. Estaba embarazada de 7 meses y los médicos le habían insistido en que guardara reposo absoluto. Javier comprendió que necesitaba un reemplazo, alguien que conociera los entresijos del trabajo, supiera tratar con los clientes y gestionara la documentación. Publicó una oferta de empleo, realizó varias entrevistas y entre los candidatos destacaba una: Elena Suárez, 28 años, estudios superiores, experiencia como secretaria en una gran empresa. Un currículum impecable. Las cartas de recomendación eran modélicas. Las referencias de sus anteriores empleadores, entusiasta. Pero lo más importante era que era increíblemente hermosa. No solo atractiva, sino dotada de esa belleza que desconcierta. Cabello largo y claro, rasgos finos, una figura esbelta. Hablaba con una voz suave y melodiosa. Sonreía con modestia y parecía la empleada ideal. En la entrevista respondió a todas las preguntas con claridad. Demostró conocer los programas informáticos y enumeró sus habilidades. Javier quedó impresionado. La contrató, sin sospechar siquiera que estaba cometiendo un error fatal. Las 2 primeras semanas todo fue sobre ruedas. Elena se adaptó rápidamente, aprendió todos los procedimientos y empezó a llevar la correspondencia y organizar reuniones de forma autónoma. Se aprendió los nombres de todos los clientes clave. Entendió las particularidades de cada proyecto y aprendió a anticiparse a sus necesidades. Javier estaba satisfecho. La elogiaba delante de sus colegas, diciendo que era un hallazgo. Los empleados de la empresa también acogieron bien a la nueva secretaria. Era educada, eficiente y nunca llegaba tarde. Pero luego empezaron los pequeños detalles. Se quedaba después del trabajo para discutir algunos asuntos. Le traía el café exactamente como a él le gustaba, aunque él nunca se lo había dicho. Lo miraba un poco más de lo necesario. Le rozaba la mano al entregarle documento. Le preguntaba qué tal le había ido el día. Se interesaba por su estado de ánimo. Un día le dijo que le gustaba trabajar con él porque era un verdadero profesional, no como sus jefes anteriores. Los cumplidos sonaban sinceros. Javier sabía que aquello era peligroso. Amaba a su esposa. Tenían una familia sólida. Esperaban su segundo hijo. Sofía era su apoyo. Su compañera, la madre de su hija.
Habían superado juntos tantas dificultades, habían construido un negocio, criado a Vera, pero algo dentro de él se había roto. Quizás era el cansancio de la rutina, quizás el miedo a que la vida pasara y él ya no fuera tan joven como antes. Y los años volaban. Quizás fuera simple vanidad, una mujer joven y hermosa le prestaba atención. Y eso le halagaba. Empezó a fijarse en cómo vestía, cómo se movía, cómo reía. Se sorprendía a sí mismo esperando su llegada al trabajo. Una tarde se quedaron solos en la oficina. Elena le llevó un informe. Se puso a su lado, se inclinó para señalar una cifra y su pelo le rozó la mejilla. Javier percibió su perfume, ligero, floral, seductor. Se giró, sus miradas se encontraron y la besó. Ella no se resistió. Es más, le devolvió el beso como si hubiera estado esperando ese momento. A partir de entonces comenzó lo que él mismo llamaba una locura. Se veían después del trabajo, iban a un hotel rural, se escribían por las noches. Javier le mentía a su mujer, inventaba viajes de negocios y reuniones urgentes. Decía que se retrasaba por negociaciones, que los clientes exigían su presencia, que la competencia se había activado y había que estar alerta. Sofía no sospechaba nada. Estaba ocupada con los preparativos para el nacimiento del bebé, decorando la habitación infantil y cuidando de su hija mayor. Confiaba en él ciegamente. Javier sentía remordimientos, pero no podía parar. Elena se había convertido en su adicción. Pensaba en ella constantemente, esperaba cada encuentro a solas, hacía planes, no se daba cuenta de las rarezas, no se daba cuenta de que hacía demasiadas preguntas sobre los asuntos de la empresa. Preguntaba por los socios, los contratos, los planes de desarrollo. No se daba cuenta de que a veces fotografiaba documentos, supuestamente para el archivo. No se daba cuenta de que su interés por él era demasiado profesional, demasiado calculado. Cuando estaban juntos, ella decía las palabras correctas, lo tocaba de la manera correcta, lo miraba como debía, pero detrás de todo aquello no había sentimientos reales, solo un frío cálculo. Era ciego, exactamente como había escrito su hija. Javier abrió los ojos y volvió a mirar la nota. Vera, su niña inteligente, directa e increíblemente sensible, había heredado de él la terquedad y de su madre, la intuición. ¿Cómo se había enterado de todo? Recordó que una semana atrás había pasado por su oficina. Fue un sábado, cuando le pidió que le llevara unos documentos de casa. Elena también estaba allí. También trabajaba en fin de semana, supuestamente terminando un proyecto urgente. ¿Qué vio Vera? Javier recordó aquel día con tensión. Había salido del despacho con Elena durante media hora. Estuvieron en la sala de reuniones. Luego él regresó. Vera le entregó la carpeta y se fue en silencio. Estaba pálida y no lo miraba a los ojos. A la pregunta de si todo estaba bien, respondió con un monosílabo, sí. Entonces pensó que simplemente estaba cansada o que se había peleado con sus amigas. Ahora lo entendía, lo había visto con Elena. Quizás se estaban besando, quizás abrazándose, o quizás hablando de forma demasiado íntima. Vera los había visto juntos inesperadamente. Pero ¿cómo consiguió ver a los documentos? Javier releyó la nota. Los saqué del bolso de tu amante. Eso significaba que había cogido el bolso de Elena. Lo había abierto y había encontrado los papeles. Aquello requería valor y decisión. Vera siempre había sido así. No tenía miedo de actuar cuando creía que la verdad estaba de su lado. En el colegio defendía a los débiles, discutía con los profesores si no tenían razón y defendía su punto de vista. Sofía a veces se quejaba de que su hija era demasiado íntegra, que necesitaba ser más flexible, pero Javier se enorgullecía de ese rasgo de su carácter. Hasta hoy, Javier volvió a dejar los documentos sobre la mesa y se frotó las sienes con las palmas de las manos. Tenía que pensar rápido. Elena llegaría al trabajo en una hora. Debía comportarse como si nada para no levantar sospechas. Pero por dentro, todo era un hervidero. Ira, vergüenza, miedo. Todo se mezclaba en un solo nudo. Ira contra sí mismo por haber traicionado a su familia. Vergüenza ante su hija, que había presenciado su caída. Miedo a perderlo todo, su esposa, sus hijos, su negocio. Cogió el teléfono y marcó el número de Vera. Respondió al tercer tono, diga. Su voz sonaba cautelosa. Vera, soy papá. Tenemos que hablar. Esta tarde en casa. Solo tú y yo. Una pausa. Podía oír su respiración. De acuerdo, dijo ella en voz baja y colgó. Javier guardó los documentos en la caja fuerte, escondió la nota en el bolsillo de la chaqueta y salió del despacho. En la recepción ya estaba sentada Elena. Le sonrió, como siempre, con ternura y un poco de timidez. Hoy llevaba un vestido beige, el pelo recogido en una coleta y un maquillaje natural. Buenos días, don Javier. ¿Un café? Sí, gracias, respondió él.
esforzándose por mantener la voz firme. Ella se levantó, se dirigió a la máquina de café y él la observó, intentando comprender quién era en realidad. ¿Una espía? ¿Una agente de la competencia? ¿O simplemente una mujer que había utilizado su debilidad por dinero y por su carrera? ¿Qué más daba? Lo había traicionado. Había traicionado a su empresa. Había puesto en peligro todo lo que él había construido durante años. Elena regresó con una taza de café, la dejó sobre la mesa y posó la mano en su hombro un poco más de lo necesario. ¿Estás bien?, preguntó. Pareces algo tenso. ¿Todo bien?, respondió Javier. Solo he dormido mal. Muchas cosas en la cabeza. ¿Quizás necesitas descansar? Se inclinó más cerca y él percibió su perfume. ¿Puedo aplazar las reuniones de la mañana o podemos ir a algún sitio por la tarde? ¿Para que te despejes? No hace falta. Se apartó. Tengo mucho trabajo, y esta tarde estoy ocupado. Ella se enderezó y, por un instante, algo frío brilló en sus ojos, pero la sonrisa regresó de inmediato. Como quieras. Si necesitas algo, aquí estoy. Salió del despacho y Javier exhaló. ¿Tenía que actuar? Pero con cautela. Si Elena se daba cuenta de que la habían descubierto, desaparecería y no habría pruebas. Necesitaba un plan. Necesitaba la ayuda de profesionales. Javier cogió el teléfono y marcó el número del jefe de seguridad. Ignacio, soy Reyes. Necesito que nos veamos. Urgentemente. En media hora en mi despacho. Y ni una palabra a nadie. Al otro lado de la línea hubo silencio durante unos segundos. Entendido. Allí estaré, respondió Romero y colgó. Javier se terminó el café y miró por la ventana. La ciudad despertaba, los coches avanzaban lentamente por la avenida, la gente se apresuraba a ir al trabajo. Una mañana normal, pero para él, todo había cambiado. Hoy comenzaba una guerra por su familia, por su negocio, por su vida. Ignacio Romero entró en el despacho exactamente 30 minutos después. 50 años, antiguo oficial del CNI, un hombre que sabía callar y actuar. Javier lo había contratado 5 años atrás, cuando la empresa se enfrentó a su primer intento serio de espionaje industrial. Entonces, Romero desmanteló la trama en una semana y los competidores se quedaron con las manos vacías. Desde entonces, el servicio de seguridad de Status Pro funcionaba como un reloj. ¿Qué ha pasado? Romero se sentó frente a él, con una carpeta de cuero sobre la rodilla. Su rostro permanecía impasible, pero su mirada era aguda. Javier sacó los documentos de la caja fuerte y los puso sobre la mesa. Lea. Romero tomó las hojas, recorrió con la vista la primera página, luego la segunda. Sus cejas se arquearon ligeramente, la única manifestación de emoción. ¿De dónde ha sacado esto? Lo encontré esta mañana en mi mesa. Con una nota. Javier le tendió la hoja cuadriculada. Romero la leyó y asintió. ¿Su hija? Sí. Una chica lista. Romero volvió a mirar los documentos. Estos son materiales internos de Grand Line. La firma es de Elena Suárez, su secretaria. Mi ex amante. A Javier le costó pronunciar esa palabra. He cometido un error. Enorme. Y ahora necesito su ayuda. Romero miró a su jefe. Cuéntemelo todo desde el principio, sin omitir nada. Javier le contó cómo había contratado a Elena hacía 3 meses, cómo había comenzado la relación, cómo no había notado nada, cegado por su belleza y atención, cómo Vera los había encontrado juntos por casualidad y había decidido actuar. Hablar era difícil. Cada palabra le provocaba un dolor en el pecho, pero sabía que sin la verdad no llegaría a ninguna parte. Cuando Javier terminó, Romero guardó silencio unos segundos, meditando sobre lo que había oído. Es el método clásico de infiltración, dijo al fin. Currículum impecable, recomendaciones, las palabras adecuadas en la entrevista, luego un acercamiento a nivel emocional para ganarse la confianza, obtener acceso a información confidencial y transmitir los datos al cliente. Ricardo Ferrer, de Grand Line, su principal competidor, lleva mucho tiempo queriendo hundirle. Elena Suárez es su agente. ¿Está seguro? Mire los documentos. No son papeles al azar. Es información estratégicamente importante que pueden usar en su contra. ¿Han estado estudiando sus puntos débiles? ¿Preparándose para atacar? Y Suárez recopilaba datos sobre su empresa desde dentro. Espionaje industrial de manual. ¿Qué debo hacer?, preguntó Javier con frustración. Romero se inclinó hacia adelante. Primero, no le demuestre que lo sabe. Compórtese como siempre. No debe sospechar nada. Segundo, iniciamos una operación para reunir pruebas. Escuchas, videovigilancia, seguimiento de sus movimientos. Tercero, preparamos una trampa. Le daremos documentos falsos que ella entregará a la competencia. Cuando lo hagan, tendremos pruebas irrefutables. Cuarto, avisamos a la policía. Artículo del Código Penal. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
Eso conlleva pena de prisión. ¿Cuánto tiempo llevará? Una semana para instalar el equipo y recopilar los datos iniciales. Otra semana para la operación con los documentos falsos. Luego entregamos el material a la policía. Como máximo, 3 semanas. ¿Y mi familia? La voz de Javier tembló. Mi mujer se enterará. Romero negó con la cabeza. No por mí. Pero no puedo garantizar que no se entere por otras fuentes. Señor Reyes, estaba jugando con fuego. Ahora toca apagar el incendio. Javier asintió. Sabía que se lo merecía. Póngase a trabajar. Haga lo que sea necesario. El dinero no es un problema. Bien. Involucraré a Daniel Torres, mi mejor agente. Se encargará de la parte técnica. Hoy mismo instalaremos un micrófono en el bolso de Suárez, un micrograbador en su coche y un programa espía en el ordenador del trabajo. No se dará cuenta. Y usted siga actuando con naturalidad. Coquetee, sonría, pero no quede con ella fuera de la oficina. Ponga excusas de cansancio, de problemas en casa. No debe notar nada raro. Entendido. Romero se levantó y recogió los documentos. Me llevo estos papeles, haré copias para el caso. Le devolveré los originales en 1 hora. Y una cosa más, señor Reyes, hable con su hija. Se arriesgó por usted. Se merece su honestidad. Cuando Romero se fue, Javier se quedó solo. Miró el reloj. Las 10:30. Tenía por delante un día entero de trabajo, reuniones, negociaciones. Tenía que mantener la compostura. Pero en lo único que podía pensar era en la conversación de esa noche con Vera. El resto del día pasó como en una neblina. Javier se reunió con clientes, firmó contratos, discutió proyectos. Elena estaba a su lado, como siempre. Le traía documentos, le recordaba las reuniones, le sonreía. Él le correspondía, pero por dentro sentía un nudo de repugnancia. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no había visto la falsedad en sus ojos? A las 6 de la tarde se fue a casa. Sofía lo recibió en la puerta. Su enorme barriga, el rostro cansado, pero una sonrisa cálida. ¿Qué tal el día? Lo besó en la mejilla. Normal, cansado. ¿Dónde está Vera? En su habitación, haciendo los deberes. ¿Querías hablar con ella? Sí, sobre el colegio. Sofía asintió, sin sospechar nada. Se fue a la cocina a preparar la cena, y Javier subió al 2º piso. Se detuvo ante la puerta de la habitación de su hija y llamó. Vera, soy yo. ¿Puedo? Sí. Entró. La habitación estaba ordenada. Un escritorio con libros de texto, estanterías con libros. Vera estaba sentada en el escritorio, con un bolígrafo en la mano y un cuaderno delante. Levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Javier vio en sus ojos una mezcla de miedo, determinación y dolor. Cierra la puerta, dijo en voz baja. Él cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Vera, papá, antes de que empieces, quiero decirte una cosa, lo interrumpió. No quería hacerte daño, pero no podía quedarme callada. Lo que estás haciendo está mal. Mamá está esperando un bebé. ¿Te quiere? ¿Y tú? Su voz tembló. ¿La estás engañando con esa mujer? Javier bajó la cabeza. Lo sé. Tienes razón. Cometí un error terrible. ¿Por qué? Vera se levantó y se acercó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya no te gusta mamá? ¿No nos necesitas? No. Se levantó de un salto. Vera, no es eso. Quiero a mamá. Te quiero a ti. No sé qué me pasó. ¿Fue una debilidad? Una estupidez. Estás destrozando nuestra familia. Se le llenaron los ojos de lágrima. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Y lo arreglaré. Todo. Te lo prometo. ¿Cómo? Se secó los ojos con la manga. ¿Cómo vas a arreglar lo que ya está hecho? Javier volvió a sentarse y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Vera dudó. Pero se sentó. Vera, cuéntame cómo fue todo. ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué viste? Ella guardó silencio unos segundos y luego empezó a hablar. Su voz era baja, pero firme. Hace 2 semanas, el sábado que me pediste que te trajera los documentos de casa. Llegué a la oficina, pero no estabas en tu despacho. Caminé por el pasillo y te oí hablar con ella detrás de otra puerta. Pensabais que no os oía, pero la puerta estaba entreabierta. Le estabas diciendo, se calló, sollozando. Decías que la echabas de menos, que querías estar a solas con ella, que en casa todo era complicado pero que pronto sería más fácil. Y ella respondía que te quería, que estaba dispuesta a esperar. Luego su voz se hizo aún más baja. Os besasteis. Lo vi por la rendija de la puerta. Javier cerró los ojos. Sentía una vergüenza que le dolía físicamente. Perdóname, no me lo podía creer, continuó Vera. Mi padre, a quien siempre he respetado, el que me enseñó a ser honesta, resultaba ser un mentiroso. Quise salir corriendo, pero las piernas no me respondían. Luego salí de allí y me senté rápidamente en el sofá de tu recepción. Y no sé qué me pasó.
Vi su bolso en una silla y pensé, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué mi padre la ha elegido a ella y no a mamá? Cogí el bolso y lo abrí. Dentro había una cartera, un neceser, el móvil y una carpeta con documento. La saqué y empecé a leer. Al principio no entendí nada, unos contratos, cifras, pero luego vi el nombre de la empresa, Grand Line. Conocía ese nombre. Habías dicho en casa que eran vuestros principales competidores, que intentaban quitaros cliente. Comprendí que eran documentos de los enemigos. ¿Por qué los tenía ella? Javier escuchaba sin interrumpir. Hice fotos de varias páginas con el móvil, continuó Vera. Luego volví a meter la carpeta en su sitio y cerré el bolso. Entonces volviste tú. Te di los documentos que había traído de casa y me fui. ¿En casa? Imprimí los documentos que había fotografiado, los leí con atención. Y lo entendí, es una espía. Trabaja para la competencia. ¿Y tú, papá? Ni te das cuenta. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Tenía miedo, confesó Vera. Miedo de que no me creyeras. O de que me creyeras pero la defendieras. O de que te enfadaras conmigo por meterme donde no me llaman. Estuve pensándolo varios días y al final decidí, te escribiré una nota. Dejaré los documentos en tu mesa. Tú lo verás, lo entenderás por ti mismo, y entonces tendrás que actuar. Javier abrazó a su hija. Ella no se resistió, pero tampoco le devolvió el abrazo. Vera, me has salvado. Has salvado nuestra empresa. Si no fuera por ti, no me habría enterado de nada. Elena habría seguido robando información y pasándosela a la competencia. Habríamos perdido clientes, contratos, dinero. Quizás la empresa habría quebrado. Tú hiciste lo que yo debería haber hecho. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó Vera. ¿La vas a despedir? No solo eso. La vamos a atrapar. Reuniremos pruebas y la entregaremos a la policía. Responderá ante la ley, junto con quienes la contrataron. ¿Y mamá se enterará? Javier guardó silencio. Era la pregunta clave. No lo sé. Vera, intentaré que no se entere. Pero si lo hace, me lo he ganado a pulso. Papá. Vera lo miró a los ojos. En la nota escribí que si volvías a hacer algo malo, se lo contaría a mamá. Lo decía en serio. No quiero destrozar nuestra familia, pero no voy a permitir que sigas engañando a mamá. Si no rompes con esa mujer, si no te enmiendas, se lo contaré todo y mamá y yo nos iremos. ¿Entendido? Entendido, respondió Javier. ¿Te lo prometo? Vera, no volveré a hacer nada parecido nunca más. Romperé con Elena. Recuperaré tu confianza y la de mamá. Seré mejor. Por vosotras, por nuestra familia. Vera asintió. Voy a creerte, pero solo una vez. Si me vuelves a engañar, no habrá una segunda oportunidad. No la habrá, prometió él. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego Vera se levantó. Tengo que terminar los deberes. Y mamá ya te está llamando para cenar. Javier se levantó, se acercó a la puerta, pero se dio la vuelta. Vera, una cosa más. Nadie debe saber que fuiste tú quien encontró los documentos. Ni mamá, ni mis colegas, ni la policía. Es importante. Diré que los encontré yo. ¿Estás de acuerdo en guardar el secreto? De acuerdo, respondió Vera. No necesito la gloria. Necesito una familia normal. Javier salió de la habitación, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared. La conversación con su hija había sido la más difícil de su vida, pero le había dado su palabra, y esta vez la cumpliría. Al día siguiente comenzó la operación. Daniel Torres, un joven empleado del servicio de seguridad con formación técnica, instaló un micrófono en el bolso de Elena mientras ella estaba en el baño. Colocaron un micrograbador bajo el asiento de su coche. El programa espía se instaló en su ordenador del trabajo a través del acceso del servicio técnico. Todo se hizo sin que se notara. Javier continuó interpretando su papel, sonreía a Elena, le agradecía el café, a veces se permitía un ligero coqueteo. Pero cuando ella le proponía quedar por la tarde, él se negaba, alegando cansancio y problemas en casa. Elena no insistía, pero a veces sus ojos reflejaban descontento. Mientras tanto, Romero y Torres recopilaban datos, grabaciones de conversaciones, localizaciones GPS, copias de correspondencia. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Elena era, efectivamente, una agente de Grand Line. Se reunía regularmente con la abogada Marta Campos, le entregaba memorias USB con información y recibía instrucciones. Todo se grababa, documentaba y archivaba. Una semana después, Romero informó a Javier, las pruebas son suficientes para abrir una causa penal, pero necesitamos el broche final, una trampa que ponga el punto y final. ¿Está preparado? Preparado, respondió Javier. ¿Qué tengo que hacer? Mañana por la mañana, dejará, por descuido, una carpeta con documentos falsos sobre su mesa. ¿El plan estratégico de desarrollo de la empresa para el próximo año? ¿La lista de clientes clave?
Las previsiones financieras. Todo parece real, pero los datos son falsos. Suárez copiará los documentos y los pasará a la competencia. Registraremos la entrega. Después, llamamos a la policía. Caso cerrado. Javier asintió. Hagámoslo. La operación comenzó. La mañana del miércoles empezó como de costumbre. Javier llegó a la oficina a las 8:30, subió a la 7ª planta y saludó al guardia de seguridad. Elena ya estaba en su puesto. Siempre llegaba antes para preparar el despacho para su llegada. Café, periódicos del día, el horario de reuniones impreso. La secretaria perfecta. Buenos días, don Javier. Sonrió, tendiéndole una taza. Hoy tiene negociaciones a las 10, luego una reunión con contabilidad a las 12, y comida con los socios a las 2. Gracias. Cogió el café y entró en su despacho. Sobre la mesa había una carpeta con la inscripción Estrategia de Desarrollo 2026. Confidencial. Era gruesa, con muchas hojas dentro. Romero y su equipo habían trabajado en ella toda la noche. Los documentos parecían completamente auténticos, con sellos, firmas y tablas financieras, pero cada cifra, cada plan, era falso. Si la competencia intentaba usar esa información, se encontrarían en un callejón sin salida. Javier dejó la carpeta en el borde de la mesa, de forma que fuera bien visible. Luego se sentó en su sillón, encendió el ordenador y empezó a trabajar. 10 minutos después, Elena entró en el despacho con un bloc de nota. Don Javier, sobre las negociaciones de hoy, los socios piden aplazar la reunión 1 hora. Su vuelo se ha retrasado. De acuerdo. Aplázala. No levantó la vista de la pantalla. Elena se acercó y se quedó de pie junto a la mesa. Javier sentía su mirada. Estaba mirando la carpeta. ¿Qué documentos son esos?, preguntó con indiferencia. El plan estratégico para el año que viene. Acabamos de aprobarlo en una reunión a puerta cerrada. Tengo que revisarlo todo una vez más antes de presentarlo al Consejo de Administración. ¿Puedo echar un vistazo? Extendió la mano hacia la carpeta. Javier le agarró la mano, apretando sus dedos. Es confidencial, incluso para ti. Ella lo miró sorprendida. Pero soy tu secretaria. Siempre trabajo con este tipo de documento. Con estos no. Le soltó la mano. Lo siento. Elena. Órdenes de arriba. No enseñárselo a nadie hasta la aprobación oficial. Ella asintió, pero en sus ojos brilló la irritación. Javier se dio cuenta. Bueno, entonces iré a preparar el material para la reunión. Salió y Javier aguzó el oído. Llevaba un auricular casi invisible en la oreja, a través del cual Romero dirigía la vigilancia desde un edificio contiguo. Apicado, sonó la voz del jefe de seguridad. Ahora buscará la forma de hacerse con la carpeta. ¿Cuándo debo irme? En media hora. Vaya a la sala de reuniones de la primera planta. Le avisaremos cuando entre en el despacho. Javier trabajó 30 minutos más, luego se levantó, cogió un bloc y salió. Elena levantó la cabeza. Voy a la reunión. Si hay algo urgente, llámame al móvil. De acuerdo, sonrió ella. Bajó a la primera planta y entró en la sala de reunión. Allí ya esperaban Romero y Torres con un portátil. En la pantalla se veía la imagen de una cámara oculta en el despacho de Javier. Miren, dijo Torres. En la pantalla se veía la recepción. Elena estaba sentada en su mesa, tecleando algo en el ordenador. Pasaron 5 minutos. 10. Se levantó, miró a su alrededor y se acercó a la puerta del despacho de Javier. La abrió y entró. La cámara cambió a la vista interior del despacho. Elena cerró la puerta. Se acercó rápidamente a la mesa, cogió la carpeta, la abrió y empezó a fotografiar las páginas con su teléfono. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Era evidente que no era la primera vez que lo hacía. Registrando, dijo Romero. Continuamos la vigilancia. Elena fotografió todas las páginas y volvió a dejar la carpeta en su sitio, exactamente como estaba. Luego salió del despacho, volvió a su mesa, se sentó y siguió trabajando como si no hubiera pasado nada. Listo. Romero apagó la pantalla. Ahora a esperar a que entregue el material. Según nuestros datos, se reúne con Campos todos los miércoles a las 7. Hoy no será una excepción. ¿Dónde se encuentran? En el Café El Mirlo, en las afueras. Un lugar tranquilo, con poca gente. Ya hemos instalado cámaras y micrófonos allí. Lo grabaremos todo. Javier asintió. Sentía un nudo de tensión en el estómago, pero se mantuvo sereno. ¿Y después? Involucramos a la policía. Tengo un contacto en la unidad de delincuencia económica y fiscal. El coronel Rafael Morales, un hombre experimentado y competente, se encargará personalmente del caso. Mañana por la mañana procederán a la detención. Simultáneamente a Suárez, Campos y Ferrer. Limpio, rápido y conforme a la ley. De acuerdo. Javier se levantó. Vuelvo arriba. Hay que terminar la función.
Regresó al despacho una hora después. Elena lo recibió como siempre, con una sonrisa y preguntándole qué tal habían ido las negociaciones. Javier respondió brevemente, se sentó en su escritorio y revisó la carpeta. Todo estaba en su sitio. Si no supiera la verdad, nunca habría sospechado que alguien la había tocado. El día se hizo terriblemente largo. Reunión con contabilidad, comida con los socios, varias llamadas, firma de contratos. Elena estaba a su lado, ayudando, sonriendo. Javier la miraba y pensaba en cómo podía mentir con tanta calma. ¿Cómo se puede traicionar a alguien que confía en ti? Al mismo tiempo, sonreírle a la cara. A las 6 de la tarde, la jornada laboral terminó. Los empleados empezaron a marcharse. Javier recogió sus cosas, se despidió de Elena y se fue. Pero no a casa. Se dirigió a la oficina de seguridad, que estaba en el edificio de al lado. Allí ya esperaban Romero, Torres y otros 2 empleados. Suárez salió hace 5 minutos, informó Torres, mirando la pantalla del rastreador GPS. Se dirige hacia el café. Campos ya está allí. Poned la retransmisión, ordenó Romero. En una gran pantalla apareció la imagen del café. Marta Campos estaba sentada en una mesa. Una mujer de unos 40 años, traje sastre, pelo corto, rostro frío. Bebía café y miraba su teléfono. Unos minutos después, Elena entró en el café. Miró a su alrededor, se acercó a la mesa de Campos y se sentó frente a ella. Se activó el sonido. Los micrófonos funcionaban a la perfección. Hola, dijo Elena. ¿Qué tienes? Campos no perdía el tiempo en amabilidades. Todo. Reyes ha dejado hoy sobre la mesa el plan estratégico para el año que viene. Lo he fotografiado. Enséñame. Elena sacó su teléfono, abrió la galería y se lo pasó a Campos. Esta revisó las fotos y asintió. Bien, envíamelo al correo en un archivo cifrado. Ya lo he enviado. Excelente. Ricardo estará contento. Es justo lo que necesitábamos. Con estos datos podremos interceptar a sus clientes clave antes incluso de que empiecen a negociar. Javier hizo una mueca. Así que, no solo planeaban obtener información, sino usarla para atacar su negocio. ¿Y qué tal el propio Reyes?, preguntó Campos. ¿No ha sospechado nada? Elena sonrió con desdén. No. Está loco por mí. Puedo hacer con él lo que quiera. Es como un gatito ciego. Campos asintió. Sigue así. Necesitamos algunos documentos más. La lista de todos los contratos activos, los informes financieros del último trimestre, datos sobre nuevos proyectos. Creo que con un mes más de trabajo, nos haremos completamente con su mercado. ¿Y después qué?, preguntó Elena. Me prometisteis una prima y un puesto en vuestra empresa. Lo tendrás. Ricardo cumple su palabra. En cuanto cerremos el asunto, serás la subdirectora de desarrollo. Un sueldo 3 veces mayor que el de Reyes. Más bonificaciones. Elena sonrió. Entonces, seguimos. Hablaron un poco más sobre los detalles. Luego Campos pagó y se fue. Elena se quedó para terminar su café. Javier miraba la pantalla y sentía como todo ardía en su interior. Ira, resentimiento, vergüenza, todo mezclado. Esa mujer había utilizado su sentimiento. Lo había manipulado. Había traicionado a su empresa. Y todo por dinero. ¿Suficiente?, preguntó a Romero. Más que suficiente. Mañana por la mañana entregaremos el material a Morales. Abrirá una causa penal. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa. Grupo organizado. La pena máxima es de hasta 5 años de prisión, además de multas e inhabilitación profesional. Javier asintió. Procedan. A la mañana siguiente, a las 8, Romero se reunió con el coronel de policía Rafael Morales en la UDE. Morales era un hombre de complexión robusta, con sienes canosas y una mirada perspicaz. Escuchó el informe de Romero, revisó las grabaciones y estudió los documentos. El caso está claro, dijo. Abrimos una causa penal y procedemos a la detención. Hay que actuar hoy mismo, antes de que destruyan las pruebas. ¿A quiénes detenemos? A Elena Suárez, la ejecutora, a Marta Campos, la coordinadora, a Ricardo Ferrer, el instigador, simultáneamente, para que nadie pueda avisar a los demás. Además, registros en sus domicilios y oficinas, incautación de ordenadores, teléfonos, documentos. ¿Cuándo? A las 10 de la mañana. Prepara su gente. Necesitaremos testigos por parte de la empresa perjudicada. Romero llamó a Javier y le informó de los planes. Javier accedió a estar presente en la detención de Elena. Quería verlo con sus propios ojos. A las 10 de la mañana, entraron en la oficina de Status Pro el coronel Morales, la inspectora Isabel Herrero y 4 agentes. Javier los recibió en la primera planta y los acompañó a la 7ª. Elena estaba sentada en su mesa, trabajando en el ordenador. Cuando vio a la policía, su rostro palideció. ¿Elena Suárez?,
preguntó Morales. Sí. Su voz temblaba. Queda usted detenida como presunta autora de un delito contra el mercado y los consumidores, previsto en el artículo 278 del Código Penal Español, descubrimiento y revelación de secretos de empresa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Elena miró a Javier. En sus ojos había miedo e incomprensión. Javier, ¿qué está pasando? Él guardó silencio. La inspectora Herrero le puso las esposas a Elena y la condujo hacia la salida. Los agentes comenzaron a registrar su puesto de trabajo. Incautaron el ordenador, el teléfono, el bolso, los documentos. Todo fue empaquetado en bolsas transparentes y precintado. Tendrá que venir con nosotros para prestar declaración, le dijo Morales a Javier. Necesitamos registrar oficialmente su denuncia. De acuerdo. Se fueron a la comisaría. Javier pasó allí varias horas, respondiendo a las preguntas de la inspectora Herrero. Era una profesional. Hacía preguntas precisas, registraba cada detalle. No permitía que se desviara del tema. Javier lo contó todo, cómo contrató a Elena, cómo comenzó la aventura, cómo descubrió los documentos de la competencia, cómo llevaron a cabo la operación para reunir pruebas. Lo único que no dijo fue que los documentos los había encontrado Sui. Dijo que los encontró él mismo por casualidad en el bolso de Elena cuando ella le pidió que sacara las llaves del coche. Herrero lo anotó todo y le dio a firmar el acta. Gracias por su colaboración. Le llamaremos si necesitamos alguna declaración adicional. Javier regresó a la oficina por la tarde. El personal estaba en shock. Todos comentaban la detención de Elena, especulando sobre lo ocurrido. Javier reunió a los empleados y les explicó la situación. Les dijo que Elena había resultado ser una agente de la competencia, que había filtrado información confidencial y que había sido detenida bajo sospecha de espionaje industrial. Las reacciones fueron diversas. Algunos no lo creían, otros estaban enfadados, otros compadecían a Javier. El subdirector, Antonio Jiménez, se le acercó después de la reunión. Don Javier, hace tiempo que noté que algo no iba bien con ella. Preguntaba demasiado. Se interesaba demasiado por los asuntos, pero pensé que era simple curiosidad. Disculpe por no haberlo dicho antes. No te preocupes, Antonio. Lo importante es que ya ha pasado todo. Pero no era así. Lo más difícil estaba por llegar, la conversación con su esposa. Javier regresó a casa tarde esa noche. Sofía estaba sentada en el sofá del salón, viendo la televisión, su enorme barriga, el rostro cansado, pero una sonrisa cálida. ¿Qué tal todo?, preguntó. No muy bien. Se sentó a su lado. Sofía, tengo que decirte algo. Ella lo miró preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Hoy han detenido a Elena? Mi secretaria. Resultó ser una agente de la competencia. Les pasaba información confidencial. La policía ha abierto una causa penal. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo te enteraste? Hace unos días. Encontré por casualidad documentos de Grandline en su poder. Comprendí que era una espía. Avisé a seguridad. Reunimos pruebas y lo denunciamos a la policía. Dios mío. Sofía se llevó una mano al pecho. ¡Qué horror! ¿Confiabas en ella? Y ella, sí. Bajó la cabeza. Confiaba en ella. Y ese fue mi error. Sofía lo abrazó. No te culpes. No podía saberlo. Lo importante es que todo se ha descubierto. Javier le devolvió el abrazo. No le habló de la aventura. No le habló de la traición, de que casi pierde a su familia. Decidió que ese sería su secreto. Un secreto que llevaría consigo toda la vida. Pero Vera lo sabía. Y eso era suficiente. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una tensa espera. Elena, Marta Campos y Ricardo Ferrer estaban en prisión preventiva. La inspectora Isabel Herrero llevaba el caso con rapidez y firmeza, interrogando a los sospechosos, estudiando el material incautado y reuniendo pruebas adicionales. Cada día llamaba a Javier para aclarar detalles o solicitar documento. El caso es sólido, le dijo en una de sus conversaciones. Tenemos vídeos, grabaciones de audio, correspondencia, testimonios, informes periciales. Intentarán negarlo, pero hay demasiadas pruebas. El escrito de acusación está listo. Lo enviamos a la fiscalía. Y de ahí, a juicio. Javier le agradecía su trabajo y continuaba con su vida normal, o al menos lo intentaba. La empresa funcionaba con normalidad. Tenía reuniones, firmaba contratos, resolvía los asuntos del día a día, pero por dentro no tenía paz. Cada vez que pasaba por la mesa vacía de la recepción, donde antes se sentaba Elena, recordaba su sonrisa, su voz, su mentira. La vergüenza no lo abandonaba. En casa,
Intentaba ser un marido y un padre atento. Sofía estaba en el último mes de embarazo. Los médicos decían que el parto podía empezar en cualquier momento. Javier la llevaba a las revisiones, ayudaba en casa, pasaba más tiempo con Vera. La niña se mantenía distante. No hablaba de aquella nota. No mencionaba a Elena. Pero en su mirada siempre se leía una pregunta silenciosa: ¿has cumplido tu promesa? Javier se esforzaba por demostrar que sí. Llegaba a casa a su hora, no se quedaba en el trabajo sin motivo. Era honesto y abierto. Poco a poco, Vera fue bajando la guardia. Una tarde, mientras cenaban los tres juntos, Sofía preguntó: Javier, ¿y qué pasará con esa tal Elena? La encarcelarán. Dejó de masticar. Lo más probable. El caso es grave. Espionaje industrial, filtración de información confidencial a la competencia. Es un delito penal. Le puede caer una pena de prisión efectiva. ¿Y no te da pena? Sofía lo miró atentamente. Al fin y al cabo, trabajaba para ti. Confiabas en ella. Javier guardó silencio. No. Ella tomó su decisión. Traicionó a la empresa, traicionó la confianza. Debe responder por ello. Vera levantó la cabeza y miró a su padre. Sus miradas se encontraron. Ella asintió apenas perceptiblemente. Había respondido correctamente. 3 días después, Sofía dio a luz. Un niño de 3 kilos 800 gramos, sano, con un llanto fuerte. Lo llamaron Sergio. Javier estuvo presente en el parto, de pie en la sala, cogiendo la mano de su mujer y llorando. Lloraba de felicidad, de alivio, de darse cuenta de que casi lo había perdido todo. Sofía le sonreía a través del cansancio, acariciándole la mejilla. Todo está bien, susurraba. Estamos juntos. Nuestra familia está junta. Él le besaba las manos, le daba las gracias por su hijo, por su amor, mientras se maldecía por una traición de la que ella ni siquiera sabía. Llevaron a Vera al hospital por la tarde. Entró en la habitación en silencio. Se acercó a la cuna y miró a su hermano. Un pequeño bulto rojo que resoplaba. Le tocó con cuidado la manita y él movió los deditos. Hola, Sergio, susurró. Soy tu hermana mayor. Te protegeré. Javier abrazó a su hija por los hombros. Gracias, Vera, por todo. Ella lo miró. Asintió y sonrió. Se acurrucó contra él, y él sintió que algo en su interior por fin volvía a su sitio. La familia. Eso era lo más importante. Un mes después del nacimiento de Sergio, comenzó el juicio. A Javier lo citaron como parte perjudicada. Llegó al juzgado temprano, junto con Romero. La sala de vistas era pequeña. En el estrado se sentaba una mujer de unos 50 años con rostro serio. En la sala estaban presentes el fiscal y los abogados de los acusados. A Elena, Marta Campos y Ricardo Ferrer los hicieron entrar escoltados. Elena parecía pálida, demacrada, asustada. Las semanas en prisión preventiva la habían cambiado. El pelo revuelto, el rostro sin maquillaje, ojeras. Cuando vio a Javier, le temblaron los labios. Quiso decir algo, pero la escolta se lo impidió. Campos se mantenía tranquila, casi indiferente. Ferrer parecía tenso. Estaba nervioso, no levantaba la vista. La jueza dio comienzo a la sesión. Se inicia la vista oral de la causa penal contra Elena Suárez, Marta Campos y Ricardo Ferrer, por la presunta comisión de un delito contra el mercado y los consumidores, previsto en el artículo 278 del Código Penal Español. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa, cometido por un grupo de personas en concierto previo y con abuso de su posición laboral. Señor fiscal, exponga los hechos de la acusación. El fiscal se levantó, un hombre de mediana edad con uniforme azul y una carpeta de documento. Señoría, los acusados Suárez, Campos y Ferrer organizaron y ejecutaron una operación para la obtención ilegal de secretos comerciales de la empresa Status Pro con el fin de transmitir dicha información a una organización competidora. Suárez, trabajando como secretaria del director general de Status Pro, don Javier Reyes, copió sistemáticamente documentos confidenciales y los entregó a Campos, abogada de la empresa Grand Line. Campos, a su vez, entregaba los materiales obtenidos al director de Grand Line, Ferrer. La actividad delictiva se prolongó durante 3 meses. Durante este tiempo, se entregaron más de 50 documentos que contenían secretos comerciales. El perjuicio causado a la empresa Status Pro se estima en 12 millones de euros. Tenemos pruebas irrefutables, grabaciones de vídeo y audio, testimonios, informes periciales, y el material incautado. Los acusados han sido plenamente identificados como autores de los hechos. La jueza asintió. ¿Acusados? ¿Reconocen su culpabilidad? Elena se levantó. Su voz temblaba. Sí, señoría, reconozco mi culpabilidad. Me avergüenzo mucho de lo que he hecho. No quería hacer daño a nadie. Yo solo. Me ofrecieron mucho dinero y acepté.
Entiendo que no es una excusa. Estoy dispuesta a asumir mi castigo. Campos se levantó a continuación. Mantenía la calma. Reconozco los hechos parcialmente. Sí, recibí documentos de Suárez, pero actuaba por orden de mis superiores. Yo no fui la instigadora de la trama. Ferrer fue el último en levantarse. Hablaba con nerviosismo. Yo no sabía que era ilegal. Pensé que era una práctica habitual de inteligencia competitiva. Todo el mundo lo hace. No quería perjudicar a nadie. El fiscal continuó: señoría, el acusado Ferrer es el instigador de toda la operación. Fue él quien contrató a Suárez, quien financió la trama y quien daba las órdenes a Campos. Su declaración es un intento de eludir su responsabilidad. La jueza detuvo al fiscal con un gesto. Continuemos. Llámese al perjudicado. Don Javier Reyes. Javier se levantó y se acercó al estrado. Señor Reyes, relate cómo tuvo conocimiento de la actividad delictiva de la acusada Suárez. Javier respiró hondo. Descubrí en su bolso, en su puesto de trabajo, documentos de la empresa competidora Grand Line. Eran materiales internos a los que no debería haber tenido acceso. Comprendí que trabajaba para la competencia. Me puse en contacto con el servicio de seguridad. Llevamos a cabo una investigación. Reunimos pruebas y las entregamos a la policía. ¿Confiaba en la señora Suárez? Sí, plenamente. La contraté para sustituir a mi esposa, que se había tomado la baja por maternidad. Suárez tenía acceso a todos mis documentos, correspondencia, reuniones. Conocía todos los detalles del funcionamiento de la empresa, y utilizó esa confianza para traicionarme. ¿Qué perjuicio sufrió su empresa? El perjuicio financiero ascendió a 12 millones de euros. Perdimos varios contratos importantes porque la competencia conoció nuestras condiciones antes que nosotros. Además, hubo un daño reputacional. Los clientes se enteraron de que teníamos una fuga de información y empezaron a confiar menos en nosotros. Gracias. Puede sentarse. Javier volvió a su sitio. Elena lo miraba con súplica en los ojos. Él desvió la mirada. A continuación, interrogaron a Romero y Torres. Relataron en detalle la operación llevada a cabo, mostraron las grabaciones, presentaron los informes periciales, luego llamaron a testigos de la empresa, la contable Laura Méndez y el subdirector Antonio Jiménez. Ambos confirmaron que Suárez tenía acceso a información confidencial y que, tras su detención, la empresa había sufrido pérdidas. La defensa intentó impugnar las pruebas. El abogado de Elena argumentó que ella había actuado bajo presión, que la habían amenazado y que se había visto obligada a entregar los documentos. Pero el fiscal refutó fácilmente esos argumentos presentando la correspondencia donde la propia Suárez ofrecía sus servicios y negociaba el precio. El abogado de Ferrer intentó demostrar que su cliente desconocía la ilegalidad de sus actos, pero las grabaciones de audio de sus reuniones con Campos y Suárez decían lo contrario. Ferrer decía claramente: es arriesgado, pero si no nos pillan, conseguiremos todo lo que necesitamos. Campos era la que se mantenía más serena de todos, pero su frialdad jugó en su contra. La jueza le llamó la atención varias veces por sus respuestas cínicas. El juicio duró 2 días. Al tercer día, la jueza anunció el veredicto: pónganse en pie. Se va a dictar sentencia. Todos se levantaron. La jueza leyó la resolución. Examinados los autos de la presente causa penal, oídas las declaraciones de los testigos y valoradas las pruebas practicadas, este tribunal llega a la conclusión de la culpabilidad de los acusados en la comisión del delito previsto en el artículo 278 del Código Penal Español. Se declara a doña Elena Suárez culpable y se la condena a 4 años de prisión, multa de 500.000 euros e inhabilitación para ejercer actividades en el ámbito de la gestión y la administración de documentos por un periodo de 3 años. Se declara a doña Marta Campos culpable y se la condena a 4 años de prisión, multa de 600.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por un periodo de 5 años. Se declara a don Ricardo Ferrer culpable y se le condena a 5 años de prisión, multa de 1 millón de euros e inhabilitación para ejercer actividades en el ámbito de la gestión empresarial por un periodo de 5 años, así como a la indemnización de los perjuicios sufridos por la empresa Status Pro por un importe de 12 millones de euros. La presente sentencia puede ser recurrida ante la instancia superior. Se levanta la sesión. Un golpe de mazo. Elena rompió a llorar. La escolta la levantó y la condujo hacia la salida. Se dio la vuelta y miró a Javier por última vez. Sus labios se movieron sin sonido. Perdón. Él no respondió. A Campos y Ferrer se los llevaron en silencio. La sala se vació. Javier se quedó sentado, mirando al vacío. Romero le puso una mano en el hombro. Se acabó. Se ha hecho justicia. Sí. Javier se levantó. Vamos. Salieron del edificio del juzgado. Fuera hacía sol y calor. La vida continuaba. Javier volvió a la oficina y reunió a los empleados.
El tribunal ha dictado sentencia. Elena Suárez, Marta Campos y Ricardo Ferrer han sido declarados culpables y condenados. El caso está cerrado. Quiero agradecer a todos los que ayudaron en la investigación, a los que apoyaron a la empresa en este momento difícil. Hemos pasado una prueba muy dura, pero hemos resistido. Ahora nuestra tarea es recuperar la confianza de los clientes, restaurar nuestra reputación y seguir adelante. Creo en nosotros. Los empleados aplaudieron. Antonio Jiménez fue el primero en acercarse. Don Javier, estamos con usted, siempre. Los demás lo secundaron. Javier sintió que la tensión de las últimas semanas por fin se disipaba. Por la tarde llegó a casa. Sofía estaba sentada en el sofá con Sergio en brazos, dándole de comer. Vera hacía los deberes en la mesa. Una escena familiar normal, tranquila, apacible. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó Sofía. Han dictado sentencia. 4 años para Elena. Pobre mujer, suspiró Sofía. Aunque se lo merecía. Javier se acercó, se sentó a su lado y miró a su hijo. Pequeño, indefenso, confiado. Sofía, perdóname. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? ¿Por no haber protegido la empresa? ¿Por haber llegado a esto? ¿Por no haberme dado cuenta antes de la traición? Sofía le puso una mano en la rodilla. Javier, no es culpa tuya. No podías saberlo. Lo importante es que has arreglado la situación. Nos has protegido a nosotros, a nuestro negocio, a nuestra familia. Has hecho lo correcto. Él la abrazó con cuidado para no molestar al niño. Vera levantó la cabeza de sus libros, los miró y sonrió. Papá, estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaron más que la sentencia del tribunal. Las semanas siguientes fueron de recuperación. Javier trabajó sin descanso, reuniéndose con clientes, explicando la situación, garantizando la seguridad de los datos, firmando nuevos contratos. Poco a poco, la confianza regresó. La empresa de Ferrer, tras su detención, quedó al borde de la quiebra, sin director, con la reputación manchada y con un proceso penal en curso. Muchos de sus clientes se pasaron a Status Pro. En casa, Javier era un marido y un padre atento. Se levantaba por las noches para atender a Sergio, le cambiaba los pañales, paseaba con el carrito. Pasaba tiempo con Vera, la ayudaba con los deberes, la llevaba a sus actividades extraescolares, hablaba con ella de la vida. Sofía florecía. Veía cómo había cambiado su marido, y eso la alegraba. Una noche, cuando los niños ya dormían, estaban sentados en la cocina tomando un té. Sofía lo miró. Javier, has cambiado. ¿En qué sentido? ¿Eres más abierto? ¿Más honesto? ¿Más atento? Él asintió. Me di cuenta de que casi pierdo lo más importante, a vosotros, y no quiero volver a arriesgarme. Ella le cogió la mano. ¿Por qué dices eso? No nos habrías perdido. La empresa no lo es todo en la vida. Te quiero. Yo también te quiero. Perdóname por todo. ¿Perdonarte por qué? No has hecho nada malo. Él guardó silencio. El secreto de su aventura con Elena quedó entre él y Vera. Y así sería siempre. Pasó un año. Javier estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando la ciudad. El sol de otoño aún calentaba agradablemente, aunque los árboles perdían sus últimas hojas. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Un día normal, pero para él, especial. Hoy se cumplía exactamente un año desde aquella mañana en que encontró la nota de su hija sobre la mesa. Un año que lo había cambiado todo. La empresa Status Pro no solo se había recuperado, sino que había crecido. Tras la caída de Grand Line, muchos clientes se pasaron a ello. Javier firmó varios contratos importantes, abrió 2 nuevas líneas de negocio y aumentó la plantilla en un 30%. Ahora tenía 3 subdirectores, un servicio de seguridad ampliado y una nueva oficina en la 10ª planta del mismo centro de negocio. La reputación de la empresa se había fortalecido. Todos sabían que Status Pro luchaba con firmeza contra las fugas de información y no perdonaba la traición. Para el puesto de secretaria personal contrató a Lidia Navarro, una mujer de 42 años, experimentada, profesional, con recomendaciones de 3 grandes empresas, sin una apariencia llamativa, sin conversaciones superfluas, sin coqueteos, simplemente una excelente profesional. Javier no volvería a cometer los mismos errores. La puerta del despacho se abrió. Entró Romero. Don Javier, tenemos noticias sobre el caso Suárez. ¿Qué noticias? Ha presentado un recurso para reducir la condena. ¿Alega confesión? Arrepentimiento y disposición a reparar el daño. Recurso desestimado. La sentencia se mantiene sin cambio. 4 años. Prisión ordinaria. Saldrá en 3 años si tiene buen comportamiento. Javier asintió. Entendido. ¿Y los demás? Campos está cumpliendo su condena. Se porta bien. Ferrer también. La empresa ha sido liquidada.
Los activos se han vendido y las deudas se han pagado parcialmente. La historia está cerrada. Bien, gracias, Ignacio. Romero se fue y Javier volvió al trabajo, pero sus pensamientos se desviaron al pasado. Recordaba a Elena, su sonrisa, su voz, su mentira. A veces se preguntaba si ella se arrepentía. ¿Entendía que no solo había destruido su vida, sino también la de ella? ¿O seguía pensando que simplemente había tenido mala suerte? Nunca sabría la respuesta, y tampoco quería saberla. Esa tarde se fue a casa más temprano. En casa lo recibieron el silencio y la calidez del hogar. Sofía preparaba la cena en la cocina. Sergio gateaba por la alfombra del salón, agarrando juguetes con sus manitas regordetas. Un bebé de 1 año, parecido a su madre, con los mismos ojos castaños, la misma sonrisa dulce. Javier se sentó a su lado, cogió a su hijo en brazos y lo lanzó al aire. Sergio se rió a carcajadas. Feliz. Papá ha llegado, gritó Sofía desde la cocina. Vera, a cenar. Vera bajó las escaleras. 15 años, ya casi una mujer. Más alta, más segura de sí misma, pero con la misma mirada directa y el mismo carácter firme. Sacaba excelentes notas en el instituto y soñaba con ser abogada. Javier estaba inmensamente orgulloso de ella. Se sentaron a la mesa. Sofía sirvió la cena, puré de patatas, filetes empanados, ensalada, comida casera y sencilla, pero para Javier era más deliciosa que cualquier plato de restaurante. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Sofía. Genial. Hemos firmado un contrato con una fábrica importante. 3 años de colaboración, buen dinero. Antonio Jiménez llevó las negociaciones. Es un crack. ¿Y para cuándo las primas?, sonrió Sofía. Necesito un abrigo nuevo. Pronto, rió Javier. Te compraremos más de un abrigo. Vera comía en silencio. Lentamente, Javier notó que estaba pensativa. Vera, ¿todo bien? Ella levantó la cabeza. Claro. Papá, ¿ahora? Seguro que todo está bien. Vera asintió. Sofía los miró a ambos y sonrió. No entendió el fondo de su conversación, pero Javier le agradeció que no les hiciera más preguntas. Después de cenar, ayudó a Sofía a recoger la mesa, acostó a Sergio y luego subió a su despacho, encendió el ordenador y revisó el correo. Entre los mensajes había uno del abogado de Elena. Asunto, solicitud de reunión. Javier abrió el correo. El abogado escribía que Elena Suárez solicitaba una reunión personal con él en la prisión. Quería disculparse en persona, explicar sus acciones, pedir perdón. El abogado subrayaba que era importante para su estado anímico y su proceso de rehabilitación. Javier releyó el correo 2 veces, luego lo cerró y lo borró. No iría. No tenía nada que decirle a Elena. Y tampoco quería escuchar sus explicaciones. Ese capítulo estaba cerrado. Para siempre. El sábado, Javier se llevó a la familia al campo. Alquilaron una casa rural junto a un lago para el fin de semana. Sofía llevaba tiempo soñando con escapar del bullicio de la ciudad. El tiempo era fresco, pero soleado. Pasearon junto al lago, hicieron una barbacoa y por la noche se sentaron alrededor de una hoguera. Sergio dormía en su carrito, envuelto en una manta. Vera fotografiaba los paisajes con su teléfono y compartía sus impresiones con sus amigas en las redes sociales. Por la noche, cuando Sofía y Sergio se fueron a dormir, Javier y Vera se quedaron solos junto al fuego. Estuvieron sentados en silencio, escuchando el crepitar de la leña y el susurro del viento entre los árboles. Papá, dijo Vera en voz baja, gracias. ¿Por qué? Por haber cumplido tu palabra, por haberte convertido en alguien mejor. Javier abrazó a su hija por los hombros. ¿Tú nos salvaste? Vera, si no fuera por ti, yo habría seguido por el camino equivocado. Tú me detuviste. Tú me mostraste lo que estaba haciendo. Me devolviste la cordura. Simplemente no podía soportar ver cómo destrozabas nuestra familia, confesó ella. Tenía miedo. Miedo de que la eligieras a ella en lugar de a nosotros. Miedo de que mamá se enterara y se fuera. Miedo de perderte. Fuiste muy valiente. Te arriesgaste. Y te lo agradezco. Vera guardó silencio un momento y luego preguntó, papá, ¿alguna vez le contarás a mamá la verdad? Javier suspiró. No lo sé. Vera, mamá no debe saberlo. Le haría daño. ¿Para qué? Pero es una mentira, objetó Vera. Siempre me enseñaste a ser honesta. A veces, la honestidad hiere más que una mentira. A veces, el silencio también es una forma de cuidar. No quiero destruir lo que hemos construido. ¿Entiendes? Vera asintió. Insegura. Entiendo. Pero prométeme que no habrá más mentiras. En nada. Te lo prometo. Se quedaron junto al fuego hasta altas horas de la noche, hablando de la vida, de planes, del futuro. Vera le contaba cosas del instituto,
¿De sus nuevos amigos? ¿De qué quería estudiar derecho para defender a la gente? Javier la escuchaba y pensaba en lo inteligente, fuerte y íntegra que era. Sería una abogada excelente. Sería una persona excelente. El domingo por la noche regresaron a casa. Sofía estaba contenta. El descanso les había sentado de maravilla. Sergio durmió todo el camino. Vera estaba absorta en su teléfono, escribiéndose con alguien. Javier era feliz. En primavera, Javier recibió una oferta de una gran corporación internacional. Querían comprar una participación en Status Pro y ayudarles a expandirse a mercados extranjeros. Era la oportunidad con la que había soñado durante años, pero sabía que requeriría mucho tiempo, esfuerzo y viaje. Lo consultó con su mujer. Sofía, me han ofrecido un gran proyecto. Llevará la empresa a otro nivel, pero tendré que viajar mucho, trabajar más. ¿Qué te parece? Sofía lo miró atentamente. Javier, ¿estás dispuesto a sacrificar a la familia por el trabajo? No, respondió él con sinceridad. Si no estás de acuerdo, lo rechazaré. Sofía sonrió. No me opongo, pero con una condición, que no te olvides de nosotros. Prometido. Firmó el contrato. La empresa comenzó a expandirse. Javier efectivamente empezó a viajar más a menudo, pero siempre volvía a casa. Siempre llamaba a su mujer y a sus hijos. Siempre era abierto y honesto. Pasó otro medio año. Una tarde de otoño. Javier regresaba a casa. Después de un largo viaje de negocios, estaba cansado, pero feliz. En casa lo esperaban. Eso era lo más importante. Abrió la puerta y entró en el recibidor. Sofía salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. ¿Cuánto te he echado de menos? Y yo a ti. La estrechó contra sí. Sergio también corrió hacia él y se agarró a sus pantalones. Papá, papá. Javier levantó a su hijo en brazos y lo llenó de besos. Hola, campeón. Vera salió de su habitación y sonrió. Bienvenido a casa, papá. Se sentaron a la mesa, cenaron, hablaron, rieron. Una velada familiar normal, pero para Javier, no tenía precio. Antes de acostarse, salió al balcón y miró el cielo estrellado. Recordó aquel día en que encontró la nota de Vera. Recordó todo el horror, la vergüenza, el miedo de aquella época, y pensó, qué bien que todo haya terminado. Qué bien haber elegido el camino correcto. Nunca más volvería a ser ciego. 3 años después, Elena Suárez salió en libertad condicional por buen comportamiento. Volvió a casa de su madre, encontró un trabajo y empezó una nueva vida. A veces pensaba en Javier Reyes, en lo que había perdido, en lo fácil que había sido destruir la vida de otros y la suya propia por dinero. Pero sus caminos nunca más se cruzaron. Javier construyó una empresa de éxito, crió a sus hijos y conservó a su familia. Se convirtió en un hombre del que su mujer y su hija estaban orgullosas. Un hombre que entendió su error y lo enmendó. Un hombre que nunca más fue ciego. Vera guardó el secreto de su padre toda la vida. Nunca le contó a su madre la verdad sobre aquella aventura, porque comprendió que a veces el amor no es solo honestidad, a veces. El amor es también proteger del dolor innecesario. Y aquella nota quedó grabada a fuego en la memoria de Javier, como un recordatorio del día en que una niña de 14 años salvó a su padre de sí mismo.